Saludos, estimados compañeros de la maestría en educación virtual y a distancia. Mi nombre es Lester Ibarra y les voy a presentar el plan de intervención que realicé con relación a el uso y manejo de pizarras digitales, en proyectos de aulas interactivas. Bien, este taller o este plan de intervención contempla estrategias para la presencialidad y para la virtualidad. Es decir, es un taller, es un plan de intervención semipresencial. Ok, entonces para empezar, siguiendo, ¿verdad?, las recomendaciones del manual del tutor virtual que trabajamos en el módulo de tutoría virtual, que nos dice que debemos de contemplar o considerar que el primer encuentro en un curso semipresencial sea presencial, el primer encuentro que sea presencial. Esto pues da para ambientar y explicar el curso, las generalidades del curso y explicar también, ¿verdad?, cómo vamos a desarrollar las evaluaciones, etcétera. Bien, entonces siguiendo esa recomendación, nuestro primer encuentro de este plan de intervención será presencial y en el cual haremos una introducción al curso, haciendo énfasis, ¿verdad?, en los objetivos del curso, el contenido general, que este contenido está distribuido en 3 meses, se desarrollará, perdón, en 3 meses y el contenido está distribuido en 2 módulos. Bueno, la organización metodológica es 70% virtual y 30% presencial. Dentro de las actividades, ¿verdad?, que vamos a realizar tenemos bueno, pues la presentación de los participantes. Es importante la interacción en este encuentro, en este primer encuentro presencial, ya que después vienen encuentros virtuales donde no va a poder darse el encuentro cara a cara o presencial. Bueno, entonces descargamos la guía posteriormente, que es la guía general del curso. Ahí encontrará todo lo relacionado al curso, las actividades de aprendizaje que se van a realizar, las formas de evaluación, los momentos presenciales y los momentos virtuales. Conformaremos los grupos de trabajo con un máximo de 4 estudiantes. Conformaremos el foro o crearemos el foro general para presentaciones. Se explicará cómo funcionará este foro y crearemos el foro de grupo, el foro para cada grupo, que es donde enviarán los trabajos colaborativos. Al final de la sesión presencial hemos contemplado un tiempo libre, pero libre en el sentido de que los estudiantes o participantes van a interactuar con la pizarra de manera, es decir, despertando su curiosidad sobre esta herramienta. Bueno, ¿verdad? Esto nos llevará alrededor de unas 4 horas para, para, para desarrollar esta sesión. Una vez desarrollada la sesión presencial, nosotros vamos a trabajar virtualmente. Virtualmente, es decir, la siguiente sesión es virtual, tiene bastante contenido, porque lo que tratamos en esta sesión virtual o en este momento virtual es que el estudiante se fundamente o investigue cómo ha sido esta transición o estos cambios, cómo ha influido las pizarras digitales en las aulas de clase o en la educación. Bien, mediante esta sesión, dice, esta sesión virtual, usted podrá saber un poco sobre las bondades y usos de la pizarra digital. Es importante que lea el material proporcionado con base para la sesión práctica del siguiente encuentro. Bueno, en el módulo en este módulo, esta es continuación, ¿verdad?, del módulo 1 que iniciamos en la sesión presencial. Aquí ya desarrollamos contenidos concretos. Por ejemplo, el nombre del módulo es Innovación Tecnológica en Educación usando la pizarra digital. Hablaremos un poco sobre las TICs en educación, cómo ha venido influyendo la tecnología en la educación. Es evidente la influencia de la tecnología en otros ámbitos, en los negocios, de manera personal, etcétera. Pero en la educación todavía, pues podríamos decir, estamos experimentando. Por eso es importante, ¿verdad?, hacer un recorrido sobre cómo las TICs están influyendo en la educación.
Bueno, hablaremos un poco sobre pizarra digital, qué es, características y usos. La utilidad de la pizarra digital en el aula de clase. ¿Qué ventaja, qué beneficio o cómo, para qué podemos usar la pizarra digital en el aula de clase? Es importante mencionar que los costos de tener una pizarra digital o un aula interactiva pues es bastante elevado. Por eso en algunas universidades o colegios de otros países lo que se hace es crear una sola aula interactiva que por supuesto tiene la pizarra digital para que el uso de esa aula sea por roteo, es decir, por turno. Y esto demanda reservar cupo por parte de los docentes con actividades concretas. El problema que nosotros hemos notado en la experiencia es que cuando hay algo novedoso, creemos que ya es la única manera de dar una clase. Por ejemplo, cuando vinieron los data show y, y las laptops, pues hubo un tiempo que el docente ya no podía, ya creía que no podía dar clases si no tenía un data. Entonces se creó excesiva dependencia y eso pues viene a limitar también la creatividad. Es decir, si nosotros tenemos, si llegáramos a tener una pizarra digital o un aula interactiva, corremos el riesgo de que el docente crea que ya es la única manera de dar una clase. Y pues no es posible tener aulas interactivas en todo el edificio, en toda la universidad, por lo elevado de los costos. Entonces es importante, ¿verdad? O sea, dejar claro que el uso de la pizarra digital es para actividades concretas, muy particulares de una clase. No es para, no necesariamente o no debe ser para, o no debe ser la única herramienta para desarrollar una clase. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño cuestionario porque como dije al inicio, pues es un módulo de desarrollo de contenidos teóricos. Entonces tenemos un cuestionario. ¿Por qué? Después, ese contenido teórico, tenemos un caso de estudio también y eso nos va a permitir, bueno, también hay un ensayo donde los participantes van a argumentar la importancia de la pizarra digital en la educación, en el ámbito educativo. Ok, el siguiente encuentro hablamos de un taller. Vamos a desarrollar un taller, pues porque es práctico y aquí vamos a poner en práctica, valga la redundancia, lo que estudiamos en la sesión virtual. Bueno, el objetivo es descubrir las ventajas y usos de la pizarra digital a través de la interacción con la misma, es decir, es un encuentro de descubrimiento, es un encuentro para interactuar, para probar la pizarra. Es un taller, una clase práctica demostrativa. Ok, el docente pues obviamente hará su presentación, hará la primera interacción con la pizarra, dando los pasos iniciales o las recomendaciones iniciales a los participantes para que luego ellos con una guía pues puedan interactuar. Se les va a decir, ¿verdad?, qué es lo que deben de hacer en esa clase práctica. Seguimos con nuestro segundo módulo y último módulo, es virtual. En esta sesión virtual también es desarrollo de contenido teórico. Vamos a hablar de la diferencia entre una pizarra digital y una pizarra digital interactiva. La pizarra digital pues no permite tanta interacción como lo permite la pizarra digital interactiva, pues su nombre lo dice. La pizarra interactiva permite mayor interacción con el estudiante, el docente y toda la comunidad de aprendizaje involucrada en una sesión de clase determinada. Elementos que integran una pizarra digital interactiva, que vamos a estudiar, ¿verdad? Todo esto, los tipos de pizarras digitales, desventajas de las pizarras digitales. Quise hacer énfasis en las desventajas de la pizarra digital, no tanto en las ventajas, porque pues a razón de lo que dije al inicio,
a lo que dije anteriormente, cuando descubrimos algo que se puede utilizar en el aula de clase, ya nos olvidamos de todo lo demás y creemos que ya es la única manera de hacer una clase. Entonces, desventajas de la pizarra digital, así también como tiene ventajas, pues así como también tiene sus puntos positivos, pues también tiene algunos aspectos que ameritan considerarse eh, como desventajas, pues. Bueno, descargamos el material, intervención en el foro, se evidencia la participación, documentos para estrategia, para afrontar los aspectos negativos. ¿Qué es lo que van a entregar entonces en esta sesión? Ellos entregan un documento donde han diseñado estrategias para afrontar los aspectos negativos o las desventajas de las aulas de la pizarra digital. Bueno, los últimos dos encuentros, el, el presencial, tenemos, aquí vamos a hablar un poco del cambio de paradigma, papel del docente y del estudiante, la interactividad en el aula virtual y la aplicación de las ventajas. Ahora, habiendo estudiado las desventajas, vamos a, en la presencialidad, a demostrar las ventajas. Vamos a demostrar las ventajas. Bueno, aquí pues tuvimos este es el último módulo, integrando conocimiento. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un estudio, en la primera parte lo vamos a hacer virtual para integrar conocimiento, lo que vimos en los módulos anteriores. Estudio de caso práctico y el diseño y planificación de una clase interactiva utilizando las pizarras digitales. Como lo ven entonces aquí, primero de manera virtual el estudiante planifica y diseña la clase, que diseña todo lo que es la guía, todo el contenido a desarrollar, etc. Luego en los últimos dos encuentros, que son los presenciales dentro de ese mismo módulo, entonces ya el docente, o perdón, el participante, guiado por el docente del taller, pues va a desarrollar y demostrar su clase. Prácticamente ya en el aula. En el aula, y ahí va a demostrar pues que puede desarrollar una clase interactiva utilizando las pizarras digitales. Bien, esto sería, ¿verdad? Entonces el plan de intervención propuesto en este curso para utilizar las pizarras digitales y poder desarrollar aulas interactivas. Bien, muchas gracias. Esperamos, ¿verdad?, que haya servido de ayuda esto, ¿no? Y nos seguimos leyendo.